las condiciones académicas, insisto, de la población. Permanentemente, cualquier análisis, y ahora que estamos ya empezando a entrar en este proceso de la lucha presidencial, ya tenemos hasta dos suspirantes pero, oye, oficiales. Pero en el 2016, para que nos demos cuenta cómo va de pronto este asunto caminando, cómo se anticipan las cosas. Pasamos de ese el que no se mueve, el que se mueve no sale en la foto, ajá, al que ahora si no te mueves rápido, pues te quedas fuera. Lo decía inclusive por ahí algún ex jefe de gobierno, ya entendí que las campañas arrancan 6 meses antes, 6 años antes. Entonces, bueno, el caso aquí particular es que finalmente, si no se establecen, insisto, estas normas claras y no se aplican de forma contundente, lo que va a pasar es que no vamos a tener esta real aplicación de la reforma. Y lo que mencionábamos, cualquier diagnóstico que te haga, lo vamos a escuchar, los prontos candidatos a la presidencia de la República van a señalar que uno de los problemas medulares de este país es la educación. Que lo que se tiene que atender, lo que se tiene que mejorar, donde más tenemos que invertir, donde más tenemos que involucrar es en la parte educativa. Y en contraparte, pareciera que no se está haciendo nada para realmente mejorar esto. Por eso la reforma educativa es tan importante, por eso es tan significativo y por eso requiere que se vaya dejando muy claramente la intención del gobierno federal de aplicarlo en todas sus letras, en todos sus puntos, porque lo contrario, insisto, no va a servir absolutamente de nada. Oye, Fer, cambiando de tema, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. ¿Ya te enganchaste con el tema del constituyente aquí en el Distrito Federal? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, lo comentamos ya, fíjate. ¿Pero sí, ya te enganchaste? Bueno, es que insisto, desde el punto de vista, uno porque está involucrado en estos temas, pero finalmente como ciudadano no han logrado como que permear. Hace falta ese clic, ¿verdad? Porque no sigue sin entenderse cuál es la aplicación real que va a tener esta elección en el caso de la Ciudad de México, una elección que tuvo que ser rápidamente permeada en el caso de los habitantes de la Ciudad de México que no la tenían prevista en su calendario. No la tenían procesada. Entonces también tiene que ser un esquema muy rápido de involucramiento, pero al mismo tiempo también me parece que los distintos candidatos, tanto los partidos políticos como los candidatos independientes, 11 candidatos independientes que estarían buscando un lugar en la Asamblea Constituyente, no han logrado transmitirle al ciudadano de la Ciudad de México para qué sirve la Constitución. Inclusive veíamos ahora estas impugnaciones que pretenden hacerle un poco al Instituto Nacional Electoral en función de las boletas, porque ciertamente, por lo menos el modelo que se ha presentado, sí pareciera que va a estar incluso complicado para la ciudadanía el saber cómo va a elegir en el caso de los candidatos independientes. ¿Te acuerdas que es un tema que hemos hablado lo aquí, mencionábamos hace algunas semanas? Vas a tener que poner votar por el nombre del candidato independiente, si es el caso, y el número de fórmula a la que representa, y en el caso del partido político exclusivamente tachar el logotipo del partido. Son procesos complejos que de pronto no han logrado permear a la ciudadanía, e insisto, esto no es solamente una responsabilidad de la autoridad electoral, que me parece que está haciendo su mayor esfuerzo para ir logrando permear hacia la gente, pero desde el punto de vista de los candidatos y los partidos políticos no han entendido que el ciudadano en general no le resulta tan fácilmente claro, no solamente cómo se va a votar, sino para qué está votando, cuál es la trascendencia que tiene el constituyente de la Ciudad de México. Ninguno de quienes estamos en esta generación, de quienes estamos en este momento observando este proceso, hemos sido partícipes de una constitución en este país. Nadie. Y en consecuencia, no está tan sencillo el poder entender con claridad la trascendencia que tiene el elaborar la Carta Magna de la Ciudad de México, de este naciente territorio. ¿Cuántas demarcaciones territoriales va a haber? ¿Cuáles van a ser los parámetros de control que van a tener las autoridades que elijamos? ¿Cómo se van a construir los potenciales cabildos, si es que van a hacer de esta forma, que van a apoyar a los hoy jefes delegacionales, mañana alcaldes? ¿Cuáles van a ser realmente los mecanismos de control ante el jefe de gobierno, ante el gobernador de la Ciudad de México? ¿Va a haber revocación de mandato? ¿Va a haber plebiscito? ¿Qué tipo de derechos adicionales van a tener los ciudadanos de la Ciudad de México? ¿Y qué obligaciones también les va a generar la propia Constitución? Claro. O sea, sí va a permear en la vida cotidiana del ciudadano. Más allá de la mayoría de las leyes tienen si se va a llamar alcalde o se va a llamar delegado. Más allá inclusive de la nomenclatura que queramos ponerle, el impacto que va a tener en nuestra vida cotidiana es inmediato. No es como, insisto, la mayoría de las otras leyes en donde de pronto afecta a un sector particular o pasa algún tiempo. Aquí es cambia de todo. manera radical. Uh-huh. ¿Qué se va a poder hacer? ¿Qué no se va a poder hacer? Insisto, vamos a ganar algunos derechos, vamos a perder algunos dependiendo cómo se estructure la Constitución con relación a cómo se maneja hoy la Ciudad de México. Vamos a tener algunas obligaciones adicionales, se van a disminuir estas obligaciones. Realmente es un proceso
que va a tener una trascendencia radical para las próximas generaciones de los habitantes de la Ciudad de México y de los municipios y los quienes regularmente transiten o transitemos por la ciudad. Por eso vale la pena mucho involucrarse para quienes viven aquí, los citadinos, para el habitante de la Ciudad de México, que se involucre, que conozca y que se acerque a todo eso. Por supuesto, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos inclusive que como sociedad vamos a tener frente a la autoridad hoy temas tan simples como pudiera parecer ahora lo que hacían, platicamos en su momento, la delegada, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, respecto de los usos de las nuevas tecnologías como herramienta de gobierno? Cosas así van a estar o no reflejadas en respecto de cómo puede actuar o no la autoridad con relación precisamente a todos estos elementos. Oye, Fernando, por último, Tamaulipas, lo que hemos estado viendo las últimas semanas, el día de ayer vimos en Hidalgo, Tamaulipas, este municipio, bloqueos carreteros, se incendió ahí un tráiler, miembros seguramente o muy probablemente del crimen organizado. Tamaulipas, un estado donde hace 6 años el crimen organizado mató a uno de los candidatos, a Rodolfo Torre Cantú, este candidato del PRI, que después llegó su hermano Egidio Torre Cantú a la gubernatura, el actual gobernador. Focos rojos que debemos de hacer. Muy lamentable lo que comienza a suceder en Tamaulipas ya de manera evidente. Se sabe que, bueno, para la gente que vive en el estado, esta circunstancia de violencia ha sido de alguna suerte permanente, pero incluso ya trasciende a la parte electoral, lo mencionas muy bien. Hace 6 años el crimen organizado literalmente votó al matar al candidato puntero en ese momento, lo mataron una semana antes de la elección, lo cual es gravísimo que podamos llegar a esos niveles, escalar esos niveles de violencia. Nos habla nuevamente de que de pronto la autoridad pareciera rebasada, el hecho de que no sea capaz de contener y sobre todo de prever este tipo de reacciones una vez que se actúa contra un jefe de la delincuencia organizada. Inclusive hay algunos trascendidos por ahí que hablan de que tuvieron que liberarlo, lo cual sería doblemente grave porque implicaría que realmente el Estado está perdiendo su capacidad, este patrimonio que tiene del uso de la violencia, el uso de la fuerza, la fuerza legítima lo estaría perdiendo frente a una realidad que pareciera rebasarle. Entonces es fundamental, primero, no permitir el paso de este tipo de acciones. Este tipo de actos lo que generan evidentemente es una circunstancia de terrorismo hacia la ciudadanía respecto de la posibilidad o no de acudir a las urnas, de ejercer este derecho, lo cual no debemos de permitirlo, pero aquí es fundamental la acción de la autoridad para garantizar el libre ejercicio de este derecho del voto, no permitir que se violente a esa escala, que para ningún motivo se llegue a esos niveles de violencia en el que eventualmente algún candidato pueda ser víctima de alguna circunstancia hacia su integridad personal, y por supuesto las garantías de que la población pueda salir con libertad a ejercer este derecho. Tanto trabajo nos ha costado ir cimentando la democracia, tanto trabajo nos ha costado el poder ir consolidando que estas transformaciones en el país se vayan dando de manera pacífica, se vayan dando de manera razonada, incluso de manera como es la democracia tal, como para permitir que de pronto este tipo de acciones y algunos grupos armados quieran arrebatarnos ese derecho y arrebatarnos esa tranquilidad. Pues Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política, muchas gracias. Un gusto, Jaime, excelente domingo para todos. Está cargada la nube, ¿no? Muy, muy cargada, y vienen cosas mucho más interesantes seguramente las próximas semanas. Muchas gracias, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Muy buenos días, Fer, vamos a una pausa, 8:45.